Nos quedamos en una postura cómoda. Inhala, exhala, empezamos a conectar con la respiración y a soltar mandíbula, ojos. Dejo que todo caiga con peso hacia el suelo, hombros. Si quieres movilizar cervicales o lo que necesites antes de entrar en la quietud, lo hacemos. Y cada vez intentamos hacer inhalaciones un poquito más largas. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Juntamos palmas de las manos a la altura del plexo y observamos cómo estamos hoy, qué energía tenemos. Realizamos un segundito la práctica en algún proyecto o algún deseo o alguna persona. Vale, y vamos a iniciar la práctica cantando 3 ohms. Inhalo, exhalas, inhalamos. Om. 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 Y soltamos las manos y comenzamos a movilizar esos hombros. Hacia atrás y hacia adelante. Y quedo en el centro, dejamos caer el peso de la cabeza hacia el lateral izquierdo. Y hago lo mismo hacia el otro lado. Muy suavemente, inhalo, exhalo. De un lado al otro lado. Y comenzamos a buscar un círculo desde las cervicales. Y círculo hacia el otro lado.
Vale, paro en el centro y nos quedamos en 4 apoyos. Venga, comenzamos a movilizar esa columna, arriba y abajo. Inhalas. Tapa de la cabeza coxis, exhalo. Empujo el suelo con las palmas de las manos. Moviliza, arriba y abajo. Inhala. Y exhalas. Y lo mismo, dibujando círculos, cabeza coxis. Y hacemos lo mismo al otro lado. Paramos en el sitio y voy a donka. Deditos de los pies en el suelo. Empujas y subimos. Abro el espacio entre las orejas y los hombros. Llevo los talones hacia el suelo. Queda un segundo ahí abriendo, estirando esas rodillas, todo lo que puedas, activando los cuádriceps. Y voy a caminar en el lugar. Flexiono una rodilla, flexiono la otra. Inhalo, exhalo. Flexionamos rodillas y caminamos. Camino en el lugar. Y desde ahí, paramos un segundo, elevo talones, bajo talones. Elevo talones, bajo talones. Última vez, elevas talones, bajas talones y rodillitas al suelo. Nos sentamos encima de esos talones, podemos abrir un poquito las rodillas, apoyo frente, quedo y respiro. Y caminas con las manos hacia adelante, elevas pelvis a la altura de tus rodillas, misma línea. Apoyo frente, barbilla y dejo caer el pecho. Mete, abre costillas. Respiro, intento hacer respiraciones largas. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Abriendo y expandiendo la zona intercostal, costillas, pulmones. Y caminamos lentamente con las manitos hacia atrás. Llevo mano derecha hacia adelante y metemos la izquierda por el hueco. Apoyamos hombro, oreja y me quedo ahí en esa torsión. Abriendo el hombro, dejando que el peso caiga encima de ese hombro. Y subes. Voy con la otra mano al otro lado. Apoyo la oreja y me quedo. Subimos despacito. Volvemos.
Apoyamos los deditos de los pies en el suelo, estiras rodillas y quedamos sosteniendo. 1, 2, juntos, homóplatos atrás, 3, 4, ombligo bien adentro, 5, 6, 7, 8, empujo a Muta. Y vamos a trabajar ahí un segundito el empuje de las manos y los hombros, luego pierna derecha arriba y voy con la rodilla hacia adelante, atrás, lejos. Inhalo, exhala. Inhala, exhalas. Inhalo, lejos atrás, exhala. Y cambiamos de pierna. Lo mismo con la otra. Luego, pierna izquierda lejos y vengo y vengo. Ombligo adentro. Última vez. Apoyo pie. Y vamos a ir caminando poco a poco con los pies hacia las manos, quedando en el inicio de la cerita. Quedo ahí, suelta todo el peso, relajo el peso de la cabeza, digo que sí. Decimos que no, suelta esos hombros, todo lo que puedas. Todo el peso va hacia los dedos de los pies, más en los dedos de los pies que los talones. Y voy a flexionar rodillas. Y subo redondito, redondea esa columna, subimos despacito. Bajón, junto escápulas, junto manos, junto de los bordes de los pies. Buscamos alargar todo lo que puedas, esta tapa de la cabeza. Y empezamos con el saludo. Inhalo, voy arriba. Exhalas. Y vuelvo otra vez. Inhalamos. Abro esternón, voy con brazos delante. Exhalo. Inhalo, mirada al frente. Abro pecho. Apoyo manos en el suelo. Doy un gran paso atrás. El otro. Apoyo rodillas. Flexiono codos, pecho. Pequeña cobra o perro boca arriba. Y desde ahí activo pies, perro boca abajo. Cada uno decide si hace forma boca arriba, perro boca abajo o digo perro boca arriba o cobra. Elevo talones. Flexiono rodillas, voy con la mirada entre las manos y camino. Suelto, que inhala. Exhala. Voy con brazos hacia el cielo, inhalando. Bien lento, el saludo al sol, intentando regular energía y otra vez. Inhala. Lejos. Exhalo, voy hacia abajo. Inhalo, mirada al frente. Exhala, manos al suelo. Un pie, el otro pie, rodillas, pecho, mentón. Inhalo, perro boca arriba o cobra. Exhalas, perro boca abajo. Flexiono, rodillitas, elevas talones, mirada al frente. Un pie, el otro pie. Inhala, mirada. Exhalo, voy con brazos hacia el cielo.
Inhalamos un poquito más amplio. Todo el recorrido se puede hacer, tanto de pecho como de piernas. Me estiro, me alargo. Inhalo, exhalo. Un pie, el otro pie o un salto. Rodillas, pecho, mentón. Elevo talones, flexiono rodillas, lo mismo. Un pie, el otro pie o un salto. Inhalo, mirada al frente, exhalas. Última vuelta. Inhalo. Exhalas. Inhalo. Y quedo con manos a los laterales del cuerpo. Entiendo el esfuerzo, el calor del cuerpo y me voy con brazos arriba. Utkatasana, me siento. Quedo con brazos hacia el cielo, mirada hacia el suelo. Todo el peso está en los talones. Levanta los deditos de los pies y te quedas. Inhalo, exhalo. Y bajo brazos, inhalo, elevo brazos al cielo y suelo. Una vez más, bajamos, me siento. Utkatasana, llevo brazos hacia atrás, me quedo en 1, 2, 3, 4 y 5. Manos al suelo, cabeza que se relaja. Y voy a juntar deditos por arriba, hacia el pecho. Y voy a abrir todo lo que pueda. Eso solo. Soltando el peso de la cabeza. Respira. Y soltamos manos. Nos quedamos con las manos apuntando hacia el cielo. Miro el suelo por delante de los deditos gordos. Y voy a empezar a levantar talones del suelo. Ancla bien esos dedos de los pies. Y bajo talones. Flexiono rodillas, doy un gran paso con la pierna izquierda atrás. Apoyamos rodillita en el suelo. Empujo. Cruzamos dedos. Y voy con brazos hacia el cielo. Eso. Respira en 3, 2, 1. Y manos al suelo. Acercamos un poquito la rodilla izquierda, cerrando, para ir con brazos arriba. Metemos el codo izquierdo por fuera de la pierna derecha y busco torsión. Empujo con la mano derecha la palma izquierda y buscamos con la mirada ir arriba. Sostengo 3, respiro. 2, 1, y salen las manos al suelo. El pie derecho comienza a caminar. Me voy a poner más cerca. Ahora me veis mejor. Pie derecho comienza a caminar hacia la mano izquierda. Pie derecho camina hacia la mano izquierda. Eso. Y nos quedamos ahí. Estiramos todo lo que podamos la pierna de atrás, pierna izquierda estirada, con la rodilla hacia adentro, ¿sí? Que no se vaya hacia afuera. Intenta quedarte ahí. Si no puedes, puedes llevar el talón, si estás muy incómoda, el talón hacia la ingle. Y quedo ahí. Empuja con la yema de los dedos, abriendo pecho.
Y muy poco a poco bajamos. Bajo y me quedo ahí. Respiro. Vale, subes despacito y vamos a traer la pierna izquierda flexionada hacia arriba. Venga, pierna izquierda flex. Subimos pierna, mano izquierda, cogiendo el talón. Venga, llevamos hasta donde podamos ese talón hacia el glúteo. Y con la mano que te sobra, empuja para abrir el pecho. Soltamos. Empuja con las manos y te vas atrás. Adho Mukha. Me quedo en Adho Mukha. Voy con pierna izquierda hacia adelante. Doy un gran paso. Venga, apoyas rodilla en el suelo. Rodilla derecha. Y dejas caer la pelvis. Soltamos. Abre pecho, relaja sus hombros hacia atrás y acercamos un poquito la rodilla para dejarla más paralela debajo de la pelvis y llevo brazos arriba. Inhalo. Junto, entrelazamos deditos arriba, eso. Y me voy a ir con el codo por fuera de la pierna izquierda para empujar con la mano izquierda. Venga, buscamos esa torsión. Y apoyo manos en el suelo. Y camino, camino, camino. Quedamos. Queda ahí. Alarga la pierna derecha. Empuja con la yema de los dedos. Y dejamos caer el peso hacia adelante. Cristóbal, ¿puedes enfocar un poco mejor la cámara? Que veo solo a Miriam. Ahí, ahí. Y subes despacito. Y nos cogemos la pierna derecha. Flexiono la pierna derecha y cojo el pie. Eso. Llevamos talón, todo lo que podamos, hacia glúteo. Y me quedo ahí. Inhala, exhala. Y soltamos. Muy bien. Venga, empujamos una vez más y voy a Adho Mukha de nuevo. Vale, y voy a caminar con las manos hacia atrás, hacia los pies. Camino con las manos hacia los pies. Suelta el peso y muy despacito redondeas y subes. Desde donde estamos,
Llevamos pierna derecha arriba, me cojo esa pierna. Llevo hombros hacia atrás, escápulas que se juntan, cierro costillas, empujo bien con el pie izquierdo y sostengo ahí ese equilibrio. Si ya quieres arriesgar a cogerte el dedo gordo, hago exactamente lo mismo con la pierna estirada. Y si no, me quedo con rodillas rectas. Y mantengo. Respira. Mira un punto fijo. Y poco a poco voy a ir abriendo esa pierna hacia un lateral. Y lo mismo. Mantengo un punto fijo, la mirada anclada en un punto. Y volvemos por delante. En el centro cambiamos de mano, cogemos el canto externo del pie para ir con la mano derecha hacia atrás y buscar la torsión. Busco con la mirada la mano de atrás. Despacito volvemos. Venga, anclamos ahora el pie en la postura del árbol, miras otra vez, un drishti, un punto fijo y quedamos. Y poco a poco, cuando tienes el eje, el equilibrio, vas subiendo brazos. Y poco a poco voy bajando los brazos. Sí. Relajo pies. Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Venga, empujo con pie izquierdo, derecho, perdón, y subo pie izquierdo. Se va a gustar más. Poco a poco empezamos a abrir esa pelvis hacia afuera. Y poco a poco voy cerrando, cambio de mano. Coloco mano en mi pie con el canto externo y voy a irme a mirar la mano de atrás. Mano izquierda. Y poco a poco vuelvo al eje, al centro. Y coloco pie en la postura de lado. Subimos poco a poco brazos. Muy bien, soltamos piernas. Hacemos las posturas del guerrero y luego ya nos vamos al suelo a descansar. Venga. Entonces, voy con pierna derecha, doy un gran paso hacia atrás, apoyo talón derecho, flexionas bien tu rodilla izquierda, abro bien la pelvis y desde ahí colocas brazos a lo lejos. Eso. Hombros hacia abajo, mirada por encima de la mano izquierda. Activas ombligo hacia adentro, deja que los ischios se direccionen hacia los talones del suelo.
Y guerrero invertido. Inhala. Exhalas. Inhalo. Última vez. Colocamos el codo encima de la rodilla izquierda. Inhalo. Exhalo. Abro torso. Abro pecho. Voy con la mirada hacia la mano de arriba, buscando esa diagonal entre la mano y el pie. Dos direcciones. Una me ancla con el pie y la otra tira en diagonal. Vuelvo al centro. Manos a la cintura. Dejo los dos pies en paralelo y abrimos el pie derecho. Y ya estamos en la postura. Flexiones rodilla derecha. Abrimos. Me quedo. Mirada por encima de la mano derecha. Activo ombligo, relajo. Esos hombros hacia abajo, alargo cervical. Y voy con mano derecha hacia el cielo. Hacia atrás, guerrero invertido. Y bueno, y otra vez. Inhala. Exhalas. Última vez. Inhalo. Anclamos codo derecho en la pierna derecha para empujar y subir la mano izquierda. Busco esa diagonal entre el pie y la mano. Y vuelves al eje. Cerramos los dos pies paralelos, entrelazamos dedos atrás. Abre esternón, tras aritas. Voy hacia abajo. Venga. Suelta aire. Quédate ahí buscando abrir. Soltar. Pasa todo el peso a los deditos del pie. Y subimos despacito, manos a la pelvis. Subo redondeando con la fuerza de las piernas. Y cierro despacio. Colocas un pie delante del otro, brazos delante. Y buscamos subir al suelo. Estira las piernas. Activa bien esos pies. Manos a los laterales de los cuádriceps. Junta escápulas atrás. Ombligo adentro. Empujo con esas manos y elevo pelvis. Pubis hacia el cielo. Ombligo adentro. Abro esternón, hombros. Relajo. Cervical. Empuja con la planta de los pies y las manos. Muy lentamente sigo empujando y voy atrás. 2 veces más lo mismo. Inhalo. Empujas. Abriendo. Última vez. Y voy arriba. Y bajo. Muy bien. Flexionamos pies. Colocamos plantas de los pies juntas. Y desde ahí voy a llevar brazos arriba. Y voy a buscar una diagonal. Volcando el peso hacia adelante, hasta donde puedas. Me quedo ahí. Si es demasiado, las manos arriba, apoya manos abajo y busca diagonal.
Abrimos piernas. Nos sentamos bien arriba de los isquios. Y voy a llevar peso hacia el lado derecho. Suelto todo ese lateral. Hacia la derecha, lateral izquierdo que se abre hacia el lado derecho. Vuelvo al eje, inhala. Exhala si vas hacia el lateral izquierdo, abriendo todo el lado derecho. Vuelves al eje, vuelvo al centro. Muy bien. Y cerramos despacito. Pierna derecha, quedamos con la pierna estirada. Izquierda que cruzamos. Y abrazo con brazo opuesto para buscar la torsión hacia el lado izquierdo. Espalda bien arriba. Intenta ir con los ojos también hacia atrás. Estiro pierna izquierda, cruzo la derecha, abrazo mi pierna con el brazo opuesto y buscamos torsión hacia la derecha. Respiraciones largas, inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Volvemos al centro. Y ahora junto otra vez plantas de los pies y dejo caer todo el torso, brazos hacia adelante. Soltamos. Sube despacito, vértebra a vértebra. Muy bien, y nos tumbamos boca arriba. Acercamos rodillas hacia el pecho y masajeamos de un lado al otro lado, muy suave. Dejamos caer esas rodillas hacia afuera, manos a los tobillos y quedas ahí, abriendo. Inhala, exhalas. Me cojo por el borde externo del pie, sigo respirando. Busco quedar. Permanezco en la postura, alarga todo lo que puedas. Esa columna.
Soltamos piernas y caemos hacia el lateral derecho. Abrimos despacito un brazo. Dibuja semicírculo y quedas. Entonces, quedamos ahí soltando el hombro, el pecho, dejando que caiga todo hacia el suelo. Inhalando, exhalando. Y poco a poco volvemos al centro, hacemos lo mismo al otro lado. Está en dos rodillas. Y dibujo semicírculo. Me entiendo. Volvemos al centro, rodillas cerca del pecho y hacemos posturas finales. Llevo pies atrás, coloco manos detrás de la lumbar, coloco hombros. Estira esas rodillas, apoyo los deditos de los pies, quedamos en el arado, respiro. Y voy a subir piernas hacia el cielo. Mantengo ahí, activa bien esos pies, enfocamos la vela. Flexionas rodillas, dejas que caigan a los laterales de la cabeza. Y muy poco a poco empezamos a volver con esa espalda al suelo. Lentamente. Soltamos piernas, buscamos colocar manos debajo del coxis. Anclas con postura final, la del pez. Junta pies, relaja mandíbula. Y voy apoyando poco a poco todo el peso en el suelo, saco manitos abajo y entramos en la postura final. Savasana, entregas todo el peso del cuerpo al suelo y dejamos de hacer. Intentamos no hacer nada más que respirar. Ok,
poco empiezo a dejar caer el peso de los músculos, de los huesos. Suelta pensamientos. Suelto ojos, entrecejo. Poco a poco empezamos a movilizar manos, pies. Y a volver despacito a buscar una postura cómoda.
Junto palmas de las manos a la altura del plexo. Volvemos a conectar con ese deseo. Para cerrar la práctica. Y vamos a cantar un Om para cerrar. Inhalo, exhalo, volvemos a inhalar y cantamos. Inhalo. Exhalamos. Inhalamos. Om. Inclinamos la cabeza hacia el corazón con gratitud. Gracias por estar ahí. Namaste.